Hermanos, que el Señor bendiga, seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el capítulo 29. Solo leemos el versículo 1. Jeremías capítulo 29 y versículo 1. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor. Capítulo 29, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, entonces lo leemos y dice de la siguiente manera. Juntos lo leemos. Estas son las palabras. A ver, ¿lo tenemos? Y si no, léalo aquí, que ya lo pusieron también. A ver, lo leemos juntos y dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Hasta allí y oramos. Padre, en esta noche háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos y que podamos aprender y recibir más de ti. Bendito Dios, te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si pudiéramos reflexionar en las cosas que en la vida hemos pasado, siempre tendremos la oportunidad de clasificar nuestras experiencias entre buenas, malas y quizás hasta regulares. Y el problema no es las experiencias que hayamos vivido, las cosas que hayamos vivido, sino el efecto que eso genera en nosotros. Muchas de las experiencias nos marcan significativamente, a tal punto que pasan los años y seguimos teniendo marcas o secuelas de aquellos aspectos que en algún momento vivimos. Y nosotros las clasificamos, repito, entre buenas y malas. Pero quizás nos vamos a detener a reflexionar en lo que nosotros evaluamos como negativo. Aquello que en un lenguaje popular, algunos simple y sencillamente le llaman traumas. Ve, este quedó, como dicen, traumado, ¿verdad? Entonces, se refieren generalmente cuando hay circunstancias que nos han marcado y que en alguna forma cambian nuestra forma de ver la vida. Cuando son, repito, cuando son negativas, generalmente nos quedamos con aquella condición de que qué hubiese pasado si esto, qué hubiese pasado si aquello otro, si hubiese decidido esto, si no hubiese hecho aquello. Y cuanto lo categorizamos de una forma mayormente negativa, lo que queda impregnado en nosotros muchas veces es el lamento, es la tristeza, es la desilusión. Mis estimados hermanos, en algún momento hemos hablado de que no son las cosas que vivimos, no son las experiencias, sino la interpretación que nosotros hacemos de eso y el valor que yo le voy a dar a esa condición. No significa que deje de ser, digamos, doloroso, no significa que seamos o que no tengamos, mejor dicho, emociones, ¿verdad? Y digamos, no, pues ya ni modo, ¿verdad? Dejémoslo a un lado, ya pasó. No, le puedo poner ejemplos de diferente índole. La pérdida de un ser querido es una situación muy, muy dura, muy difícil. Y cuanto más cercano, por supuesto que el dolor va a ser mucho más intenso. Pero hay algo que Dios, hermano, puso en nosotros y que humanamente está clasificado y está estudiado, se llama resiliencia. ¿Y qué es eso?, dirá usted. Es algo que Dios puso en nosotros
y es la capacidad de sobreponernos a las situaciones dolorosas. Y repito, y eso está estudiado secularmente, pero esa condición está en nosotros. Dios la puso en nosotros. Entonces, repito, no significa que uno diga, ¿para qué le da importancia a cosas insignificantes? No, son significantes, son significativas. La situación es, repito, la situación es de qué forma voy a afrontar esa condición, esa situación. ¿Cómo la voy a afrontar? Ya en algún momento les he hablado de una película que a mí me llama la atención. Nunca la he visto, hermano. Nunca la he visto, pero me llama la atención. Solo he visto pedacitos. Quizás esta sea una noche donde me pierda en las esferas de la cinematografía, ¿verdad? Estaba buscándola, en español el título es Ahora o Nunca. En inglés el título es La lista de deseos, creo que se llama. Es de unos ancianos que se conocen en la sala de un hospital, condenados a muerte, desahuciados. Y primero se caen mal los dos viejitos amargados. Se caen mal. Se conocen en la sala, en el cuarto del hospital, y se caen mal. Y se dan cuenta que están desahuciados, que van a morir. Por lo que logro ver en los pequeños cortos, han vivido de una forma amargada. Uno de ellos le pregunta al otro, ¿tenés hijos? Le dice, no sé dónde están. Y toda la trama gira alrededor de que, sabiendo que van a morir, en lugar de encerrarse a llorar su desgracia, en lugar de encerrarse y esperar que les llegue el día de la muerte, ellos deciden, hermano, vivir los días más intensos de su vida. Y se ponen los viejitos a hacer las locuras inimaginables, y es ahí donde me comienzan a caer bien a mí. Se lanzan en paracaídas, corren vehículos de carrera, mis tipos, o sea, interesante, me llama la atención. Repito, nunca la he visto, quizás esta noche sea el día. Bueno, no, la noche sería, ¿verdad? Esa es la oportunidad. Y mis estimados hermanos, ¿y por qué me cae bien? ¿Y por qué le traigo a relucir esto? Porque hay personas, y recuerdo el caso de alguien que estaba pasando una situación complicada, difícil, y había tomado la decisión de cambiar de, si lo queremos decir en una palabra bonita, cambiar de escenario. Si lo quieren ver en otra forma de decirlo, se iba a mover de domicilio para comenzar de nuevo. Entonces, y conversábamos, y yo le decía, bueno, si usted ya tomó la decisión y usted va a mudarse, va a cambiar de domicilio, va a llegar a ese lugar, si usted ya lo decidió, pues está plenamente convencido o convencida de que esa es una de las alternativas que tiene, pues entonces dele viaje, hágalo. Pero yo le quiero hacer una pregunta, le decía. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted llega mañana o pasado mañana a ese lugar, usted se instala, ¿ok? Y ese primer día, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Y me sorprendió la respuesta, porque me dijo, no, pues yo estoy pensando que voy a llegar y me voy a encerrar y voy a llorar todo el día. Y le digo, pues yo le recomendaría que haga algo diferente. Yo le recomendaría que llegue, se instale, ordene sus cosas y salga, vaya, camine, busque, porque supuestamente es el lugar donde había crecido, donde había vivido su parte de su niñez y su adolescencia. Le decía, vaya, busque un amigo, una amiga de aquel tiempo, vaya y converse, vaya y no se quede encerrado llorando su desgracia. No haga eso. Muchas veces la condición nuestra, y aún siendo ya cristianos, es que, hermano, parecería que el mundo se nos pinta de gris, parecería que las esperanzas se nos van cuando las condiciones no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Cuando mis perspectivas, cuando mis ilusiones, cuando mis planes no salen como yo quiero, entonces muchas veces me incomodo, me molesto con Dios
y no me doy cuenta que Dios sigue teniendo control sobre mi vida. El pasaje que hemos leído, y le he hablado cantidad de veces acerca de Jeremías, y si usted quiere tener un contexto de lo que vamos a continuar leyendo, usted tendría que comenzar livianamente allá por el capítulo 23 de Jeremías para entender todo lo que ahí estaba sucediendo. Yo se lo menciono lo más breve posible. Hermanos, usted recordará que Jeremías predicó arrepentimiento a este pueblo, y esa predicación, hermano, fue por más de 20 años. El pueblo no se arrepintió. Vino Nabucodonosor y se llevó cautivo buena parte de este pueblo. Estoy hablando de Jerusalén, o en este caso de Judá, una región un poco más amplia, y se lo llevó. Todavía había quedado mucha gente en Jerusalén, y aquella gente comenzó a escuchar a falsos profetas, o si usted lo quiere ver en un contexto actual, a falsos predicadores. ¿Cómo definir aquellos falsos profetas y cómo definir a los falsos predicadores de nuestro tiempo? No se trata, hermano, de decir, es un falso predicador porque lo que predica, qué sé yo, no es bíblico. No se trata de eso, aunque definitivamente que sí lo es. Sino de lo que se trata es que los profetas de aquel tiempo le decían a la gente lo que la gente quería oír, no lo que la gente necesitaba escuchar. En nuestro tiempo, y todos creo, bueno, todos los que nos hemos tomado la decisión de servir al Señor a través de la predicación, hemos pasado por eso. Por el hecho de, en algún momento, detenernos y decir, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? Y muchas veces intentar predicar algo para quedar bien, o de predicar algo bonito. Y en algún momento, repito, considero que todos los que predicamos en algún momento hemos pasado por eso. Predicar algo bonito. Pero de repente caemos en la cuenta de que no se trata de entretener, se trata de edificar. Porque si de entretener se tratara, entonces hablemos solamente cosas bonitas. Hablemos acerca de muchos temas motivacionales. Y hay una gran diferencia entre ser un motivador y ser un predicador. Entonces los falsos profetas de aquel tiempo le decían al pueblo, porque Nabucodonosor, que era a quien el pueblo interpretaba como el malo de la película, Nabucodonosor había dado llamémosle, unas opciones. Había dejado a un rey que no era un rey elegido por Dios, sino que él, Nabucodonosor, lo había dejado allí. Entonces la gente que había quedado tenía que tomar una decisión. Y mire qué decisión más complicada, más difícil. Si usted lo quiere ver desde una perspectiva social e incluso política, quizás lo va a entender mejor. Porque se trataba de que el pueblo tenía que tomar una decisión. O se sometía, escúcheme bien, o se sometía a Babilonia, o luchaban por su identidad y su independencia. Si lo viéramos en este tiempo, y por cierto que está medio en boga ahí en las redes sociales, en este momento, si lo viéramos en este tiempo, dijeran, no, ¿cómo nos vamos a someter, verdad, al imperialismo? Parece conocida la palabra, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a someter? No es posible. Tenemos que ser una nación soberana, independiente. ¿Y de dónde, hermano? Nos cierran las fronteras y dejamos de comer, ¿verdad? Pero bueno, eso era lo que pasaba en ese tiempo. Entonces mire qué interesante, porque los falsos profetas le decían al pueblo, fíjese bien, los falsos profetas le decían al pueblo, no nos sometamos ante Nabucodonosor, luchemos porque Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, vamos a quebrar el yugo de la esclavitud, y vamos a tener un rey, y Dios va a estar con nosotros. Esa era la predicación de los falsos profetas, una predicación que alentaba al pueblo a luchar, una predicación que alentaba al pueblo a creer que Dios los iba a libertar de aquel opresor. Bonito hasta ahí. El problema es que Jeremías venía con un mensaje diferente, un mensaje hasta cierto punto nada atractivo, hermano. Jeremías venía y le decía al pueblo, sométanse a Nabucodonosor, y Dios dice que Él nos va a resguardar, nos va a cuidar, vamos a prevalecer. Pero no peleen contra Nabucodonosor, no lo hagan. ¿A quién cree usted que iba a escuchar el pueblo, hermano?
¿A quién cree usted que iba a escuchar el pueblo? Definitivamente. A Jeremías le decían: vos, Jeremías, si es que nada bueno decís, nada bueno decís. ¿Cómo vas a creer que nos vamos a conformar a estar sometidos a la esclavitud? No, Jeremías, estás loco. ¿Qué consecuencia trajo eso? Trajo la consecuencia de que vino Nabucodonosor y, hermano, se regresó y volvió a llevarse otra cantidad importante de personas para Babilonia. Y Nabucodonosor tenía una peculiaridad, y es que venía y se llevaba a todo, aunque parezca en cierta forma despectivo, pero así lo menciona la Escritura, se llevaba a todo lo mejor, todo lo productivo, todo. Póngalo en un contexto actual para nosotros, y repito, parece y parecería que fuera despectivo, pero véalo desde el punto de vista de lo lógico. Es como que vinieran y nos invadieran a nosotros y dijeran: ¿a qué tipo de gente nos llevamos para que nos sirva allá en, qué sé yo, la nación a la que nos quieran llevar, a Dubái? ¿Qué tipo de gente cree usted que llevaría? ¿No cree usted que van a venir y van a decir: vaya, los ninis, pónganse a este lado, ustedes los vamos a llevar a conocer Dubái? No, hermano. Van a llevar, sabe que en otras latitudes, en otras condiciones. Estaba leyendo un caso muy interesante, no recuerdo si fue en un país de Europa o fue en el Medio Oriente, pero había un muchacho que hackeó el sistema de una empresa de prestigio, y hackeó eso, o sea, estaba cometiendo delincuencia cibernética, un delito cibernético, y hackeó, hermano, el sistema de esa gran empresa. ¿Sabe con qué propósito? Con el propósito que le dieran trabajo. O sea, les dijo: miren, o sea, ustedes dicen que tienen un sistema impenetrable, yo se los hackeo y se los demuestro y todo lo demás para que me contraten, porque yo sí les puedo, de verdad, yo puedo hacer que su sistema sea impenetrable. Hermano, y cuando la empresa se dio cuenta de eso, denunciaron al muchacho. Llegaron las autoridades, lo capturaron, lo metieron preso 3 meses, y cuando salió, ¿qué cree que pasó, hermano? La empresa lo contrató. La empresa lo contrató, le dijo: okay, si sos bueno para que hayas vulnerado nuestro sistema, es porque sos bueno, pero la ley es de que vas a pagar 3 meses de cárcel y después nosotros te vamos a contratar. Todo lo mejor. Entonces vino Nabucodonosor y se llevó a todo lo mejor que había quedado en Jerusalén. Dice: los artesanos, los herreros, en aquel tiempo que trabajara el hierro, hermano, era una profesión de lo máximo. Y se llevó todo lo mejor. Ahora, no se lo llevaron en primera clase, hermano, lo llevaron cautivos. Llegaron a Babilonia, y aquí viene el punto que quiero desarrollar. Llegaron a Babilonia, y ahora, ¿qué hacemos, pues? Pasamos lamentándonos porque qué barbaridades nos trajeron aquí como esclavos, nos trajeron aquí para hacer servidumbre, nos trajeron aquí. Dios, ¿cómo es posible que hayas permitido esto? Porque cuando situaciones, repito, negativas llegan a nuestra vida, muchas veces de una forma inmadura, lo primero que decimos es que ¿por qué Dios lo permitió? Ahora yo le puedo hacer una pregunta a usted, hermano: ¿usted está convencido que su vida está en las manos de Dios? Me pregunta. ¿Usted está convencido que su vida está en las manos de Dios? Porque si es así, entonces vamos a entender que independientemente de las condiciones por las cuales, hermano, hayamos pasado, porque hay personas que pueden concluir y decir: mire, yo me esfuerzo por hacer las cosas bien, yo me esfuerzo por procurar pues ser agradable delante de Dios, y me sucede esto, esto y esto. Algunos otros podrán decir: no, pues yo acepto mi responsabilidad, yo sé que no he estado haciendo las cosas apropiadamente, yo sé que he cometido errores, yo sé que me equivoco, entonces lo que yo estoy pasando es el resultado de mis malas decisiones, el resultado de mi necedad, cualquiera sea la condición. Si usted está convencido que su vida está en las manos de Dios, entonces la carta de Jeremías para aquellos que fueron llevados cautivos también es para usted. Porque muchas veces cuando vemos que alguien está medio así, cabizbajo, con el ánimo decaído, en una palabra más técnica, achicopalado, en otra palabra más técnica, ausente en espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué creyeron que iba a decir? Ausente en espíritu.
Entonces, la condición nuestra es venir y decirle, no hombre, cálmese, mire, ya va a pasar, ya va a ver, ya no llore, ya no, mire, cálmese, cálmese, cálmese. Imagínense que alguien a quien usted le tiene aprecio, de repente experimenta una caída y usted está ahí. Después de haberle hecho la pregunta del millón, porque la reacción nuestra es esa, ¿verdad? Alguien se cae, ¿qué le pregunta, hermano? Exacto. O sea, usted todavía está dudando, está en el suelo, pero usted no sabe si está jugando o realmente. Después de haberle hecho la pregunta del millón, ¿qué le va a decir usted, hermano? ¿O cuál es la reacción nuestra? Estamos hablando de las reacciones comunes. Después que ya usted se cercioró y tiene evidencias irrefutables de que se cayó la persona porque usted le preguntó y él le respondió que sí. Después, ¿qué sigue, hermano? Usted le va a preguntar, ¿se golpeó? ¿Está bien? ¿Tiene algún, qué sé yo, alguna fractura, alguna lesión? Esa es lo que la reacción, digamos, más lógica. Ahora, salgámonos de esa reacción lógica. Salgámonos de allí. Alguien se cae, inmediatamente usted procura auxiliarle y después de eso usted le dice inmediatamente, bueno, me imagino que ahora ya sabrá por dónde no debe pasar, ¿verdad? Me imagino que ahora ya sabrá que tiene que levantar más el piecito. Me imagino que ahora ya sabrá que ahí hay arenilla y que no tiene que pasar con mayor cuidado. Espero que este sopapo le sirva para avivar. O sea, esa es la reacción no lógica, es lo que no esperaríamos que sucediera. Sin embargo, cuando leemos la carta de Jeremías a los cautivos, hermano, parece más a la segunda reacción que le dije que a la primera. Porque, dicen por allí, a mal tiempo, ¿qué? Buena cara, ¿verdad? Si del cielo te caen limones, aprende a hacer ceviche, hermano. Sí, no olvídese. No, limonada no, puede ver todos los días, hermano, pero ceviche no. Entonces, la condición de Jeremías fue la siguiente, vea usted. Ya leímos el versículo 1. A ver, leámoslo solo para tener contexto. Dice la escritura, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén. ¿Dónde estaba Jeremías? ¿Dónde estaba Jeremías? En Jerusalén. A los ancianos, una vez más aclaro, cuando dice ancianos no está hablando de las personas mayores, sino a los que tenían algún liderazgo, a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor, que dice, llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Los había llevado. Después que salió el rey Jeconías, la reina del palacio, los príncipes de Judá, de Jerusalén, aquí está la lista de los que habían, parte de los que habían ido, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decían, o sea, estos eran los que llevaron la información y todo lo demás. Versículo 4. Así ha dicho, ¿quién, hermanos? Jeremías fue el que envió la carta. A ver, cuando todavía se enviaban cartas, y los que todavía se acuerdan de la clase de tercero o cuarto grado, el que envía la carta, ¿cómo se le llama, hermano? ¿Cómo? Remitente. Bárbaro. Solo las hermanas mayores contestan, los bichos dicen, a ver. Remitente. ¿Y al que le llegaba? Bárbaros. ¿Y en la parte del sobre? No, ya. Bueno, entonces, Jeremías fue el que envió la carta. Pero el remitente no era Jeremías. ¿Quién era, hermano? Era Dios. Jeremías envió la carta, pero no era el remitente. ¿El remitente quién era? Dios. Entonces dice la escritura, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. Mire qué cosa más tremenda. A todos los de la cautividad, como dice, hermanos, que hice transportar
de Jerusalén a... Pregunta, ¿parecía malo el hecho de que fueran llevados cautivos, casi esclavizados de Jerusalén a Babilonia? ¿Parecía malo eso, hermanos? Yo no los veo, no los escucho muy convencidos. ¿Parecía malo eso? Sí, hermano. ¿O no sería malo si alguno de nosotros al salir del culto nos llevan a pasar vacaciones en alguna Bartolina de lujo del centro de San Salvador? Bueno, de cualquiera, pero ninguna es buena. Les voy a contar algo, pero charro, les voy a contar. Hay alguien, no le iba a decir hay alguien que no sé por qué razón ni por qué motivo, no lo sé, se dedicó a hablar tonterías sobre mí, a tal punto de acusarme de un delito. Estoy hablando aquí, hermano, aquí. Entonces, cuando tuvimos el percance del robo, estuvieron parqueadas ahí cerca de 3 patrullas. Y en ese momento pasó esa persona que estaba hablando tonterías mías y acusándome de un delito. Entonces se tomó la molestia, el atrevimiento, la diligencia de llamarle a alguien de la iglesia, y no para preguntar qué estaba pasando. ¿Sabe qué le dijo? Mira qué pasó, ya se lo llevan, le dijo. Se imagina. O sea que en la cabecita de él estuviera pasando vacaciones allá por Miami, ¿verdad? Miami después de Mexicanos. Para nosotros no sería nada grato, para ninguno de nosotros, hermano. Para ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros podría decir, Dios te metió preso. Ninguno de nosotros. Es más, si esa situación sucediera, nosotros lo interpretaríamos como una prueba, por una condición dura, por una condición desagradable totalmente. Nadie, hermano, nadie iría en esa patrulla con una sonrisa en el rostro y esposado. Nadie iría diciendo, vaya, gloria a Dios, al fin voy a tener vacaciones. Nadie iría pensando eso. Pues fíjese qué cosa más tremenda, porque la deportación o el cautiverio, Dios vino y dijo, señores, yo los mandé cautivos a Babilonia. Así es que, y en los capítulos anteriores, ¿sabe cómo le llama Dios a Nabucodonosor? Piense por un momento como los judíos de aquel tiempo. Piense por un momento, bueno, no, pongámoslo en un contexto más actual, vaya. Uno de los presidentes de Estados Unidos más caemal que hasta el día de hoy hemos conocido. ¿Quién es, hermano? El que está ahorita, ¿verdad? Que está ahorita. Se rebusca por caer mal, hermano. Y no le cuesta, por si acaso. No le cuesta. Y para muchos es sinónimo, y aunque no lo crea, hermano, aunque no lo crea, es cierto. Para muchos es sinónimo, bueno, allá por Sudamérica le llaman el diablo. ¿En dónde, pastor? En Venezuela, hermano. Así le llama el maestro aquel. Fíjese qué concepción tendría para muchos, que viniese alguien de parte de Dios y le dijera, mire, el presidente actual de Estados Unidos es mi ungido, es mi siervo. Yo sé que a muchos de nosotros nos costaría aceptar eso. No, ¿cómo va a creer que va a ser siervo de Dios? ¿Cómo cree usted que veían los judíos a Nabucodonosor? ¿Cómo cree que lo veían? Pues así como ve aquel al de Estados Unidos, igual lo veían los judíos, como el diablo, como lo peor de lo peor. Sin embargo, Dios le habla a este pueblo, le dice, señores, no lo vean así, porque Él es mi ungido, Él es mi instrumento. Él no los llevó cautivos, yo los mandé cautivos a ustedes. Si usted dijo que su vida está en las manos de Dios, entonces usted va a entender que las cosas a nuestro alrededor, hermano, ¿quién las permite? Dios. Dice la Escritura, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Babilonia, perdón, de Jerusalén, ¿a dónde? A Babilonia.
¿Qué les dijo Dios? Dejen de estar chillando, dejen de estarse lamentando, dejen de estar clavados en el pasado. Miren, señores, edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos. O sea, al mal tiempo, ¿qué? Buena cara. Y usted como cristiano, que confía en Dios, que dice que su vida está en las manos de Él, yo no digo que a todo lo que nos pase le vamos a regalar una inmensa sonrisa, no, pero deténgase, sufra lo que tenga que sufrir, llore lo que tenga que llorar, y después, hermano, vaya, lávese la cara, salga y sígale dando a la vida, hermano. Que no es fácil, yo no dije que es fácil, que es la condición que tenemos que hacer, es la condición. Hay una película cristiana, no recuerdo su nombre, pero muy interesante, porque sale de los guiones tradicionalistas, de los guiones predecibles, sale de eso. Es un padre de familia con una hija a quien él ama mucho, la ama tremendamente, pero una niña, 8 o 9 años, y la niña muere. La niña muere. Cuando uno está viendo la película, uno no se espera eso. Son cosas que uno no espera. Son cosas que se salen del guión. Uno dice, no, eso no puede pasar. Y cuando estaba viendo, hace varios años, llegué a una conclusión personal. Y la conclusión personal es que cuando haya que llorar, chille, dele. No hay que ser tan contradictorios muchas veces como lo somos los padres cuando castigamos a nuestros hijos. Algunos padres que le pegan, y después que le pegan, ¿qué le dicen? Y no llore. El bicho por respeto no le dice, bicho, ¿para qué me pega pues? No, si usted lo va a castigar, no le restrinja que llore. Déjelo. Pero después de un tiempo hay que secarse las lágrimas y continuar. Yo no sé las situaciones que en algún momento hayan marcado su vida, que todavía le sigan estando allí latentes en usted, pero cualquiera que sea, que lo sigan marcando y le sigan deteniendo su avance y su progreso personal o espiritual, hermano, ya déjelo a un lado. Lávese el rostro y siga adelante y permita que Dios, como dice esa alabanza bonita de Dani Berrío, y permita que Dios le devuelva su mañana. No se quede estancado en su pasado. Es que yo me acuerdo, y cada vez que me acuerdo, mire, me pongo a llorar. El pasado, por más que querramos, no podemos regresar, hermano, no podemos volver. Entonces déjelo allá donde debe de estar, allá, y dele la oportunidad a Dios de que restaure, de que cambie su presente y su mañana. Y cuando las situaciones negativas lleguen, repito, no, pues si hay que lamentarse, laméntese, si hay que llorar, llore. Por eso Eclesiastés dice que hay tiempo de reír y tiempo de... No está diciendo nunca llore, nunca, ¿cómo no? Si hay que hacerlo. Pero después levántese, como lo hizo David. David cuando su hijo se enfermó, David fue, ayunó, se vistió de cilicio, buscó a Dios. Me imagino que ha de haber llorado tremendamente. Le dijeron, el niño murió. Bueno, ni modo, ya se murió. ¿Qué hacemos entonces? Quítese el cilicio, lávese el rostro, siga adelante. Fácil no es, hermano. Pero no lo hacemos, o no lo deberíamos hacer en nuestras fuerzas, sino con el respaldo, con la cobertura, con la fortaleza de Dios. Solos no podemos. Solos continuamos, hermano, o pasan los años, vamos a seguirnos lamentando y no vamos a superar aquella condición que nos ha marcado tanto. Solos así será. Pero con Dios es el único. Hoy en día, y por cierto la publicidad dice así, lo descubrieron por accidente, una crema para borrar cicatrices, dice, por accidente lo descubrieron. Pero no hay un medicamento para borrar las cicatrices del alma. No existe. El único capaz de borrar las cicatrices del alma es el Espíritu Santo del Dios en el cual hemos creído
y el cual nosotros confesamos y decimos que vive en nuestros corazones. Así que déle la oportunidad a Dios que les regrese su presente y su mañana. Den un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar. Padre, buen Dios, esta noche... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.